¿Algún diputado por prestar su voto? Sí, yo le doy chance. Le pido al área técnica que cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente: 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en todos sus términos el dictamen conveniente de ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial. En el punto 39 del orden del día, en términos del artículo 64, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Honorable Congreso del Estado, se dará lectura al informe que presenta el diputado José Antonio Gali López, presidente de la mesa directiva del tercer año de ejercicio legal de la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, todas las personas y medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos. La mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, como parte orgánica fundamental del desempeño parlamentario, tiene como función la de conducir el pleno y supervisar los trabajos de las comisiones y comités, asegurando el debido desarrollo de los debates, discusiones, votaciones y garantizando que los trabajos legislativos observen estrictamente a lo establecido a la ley estatal. Es para mí un honor y fue para mí un honor desempeñar tan honroso cargo al interior de este órgano colegiado, sobre todo porque la ardua tarea de velar por el equilibrio entre las libertades de los legisladores suena difícil cuando es interpretada en sentido gramatical, estando plasmada en la ley. Sin embargo, gracias a la cooperación de los grupos y los representantes legislativos, se vuelve una tarea mucho más eficiente, mucho más ágil y mucho más sencilla. Hoy, con gran júbilo podemos cerrar un ciclo más, uno que significa la suma de esfuerzo, uno que manifiesta y materializa los consensos y los disensos, uno que no importa el sentido sustantivo y adjetivo de la ley, uno que busca el fin último del derecho positivo, la justicia. A nombre de quienes integramos la mesa directiva de este primer semestre de 2013 en esta 58ª legislatura, quiero reconocer y gratificar a quienes con su disposición y su confianza en los buenos resultados hicieron de esta etapa algo eficiente y eficaz, y me refiero a cada uno de mis compañeros y compañeras diputadas integrantes de esta mesa directiva. Derivado de ello, y con fundamento en el artículo 64, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, vengo a rendir el informe correspondiente a la primera mesa directiva del año 2013, basada en los siguientes datos. Se llevaron a cabo 22 sesiones ordinarias, 14 sesiones de la Comisión Permanente, 4 sesiones extraordinarias y una sesión solemne. En total, fueron 41 sesiones, mismas que reflejan el trabajo que este Poder Legislativo considera prioritario e indispensable para la representación ciudadana ante el gobierno estatal. Estas sesiones permitieron debatir, discutir y en algunos casos modificar las propuestas técnicas que los diputados y el Ejecutivo presentaron ante la mesa directiva y ante el Pleno del Congreso. Dichas propuestas se materializaron conformando hipótesis legales resumidas de la siguiente manera: 5 reformas a la Constitución Federal, 5 nuevas leyes, 261 decretos,
un código, 130 acuerdos, 177 cuentas públicas aprobadas, 25 inicios de procedimiento administrativo y de determinación de responsabilidades y 4 recursos de revocación. Estos actos jurídicos fueron en su mayoría aprobados por unanimidad, aunque siempre existiendo opiniones diferenciadas y encontradas, las cuales tienen sentido gracias a que la pluralidad política que existe en el Congreso nutre de esta manera la vida democrática y retroalimenta nuestra vida política en nuestro país. Quiero resaltar en este sentido la civilidad y el respeto que presentó este cuerpo colegiado frente a las situaciones polémicas como las recientes elecciones locales. Celebro en este caso con agrado que el desarrollo y los resultados de las mismas no haya sido motivo para división y mucho menos parálisis o distracción de nuestra función originaria naciente de un ejercicio similar. Ha sido grata esta experiencia de estar al frente de tan distinguido nombramiento. Mi agradecimiento especial para cada uno de los coordinadores representantes legislativos, para cada uno de los diputados y diputadas presentes, para la área jurídica, la área técnica y todos los del Congreso del Estado. Muchísimas gracias por hacer y llevar a cabo este primer periodo del 2013. Pero sobre todo, quiero agradecer a la ciudadanía representada en este recinto. Es por ella que debemos redoblar esfuerzos en materia legislativa y de gestión, misma que debe entender y atender las necesidades de este tejido social. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De este Honorable Congreso del Estado para su consulta. En el último punto del orden del día, en la Asunción General, si algún diputado desea hacer uso de la palabra, la diputada Senorina. Primero las damas. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, medios que nos acompañan, personas que están en galería, muchas gracias por asistir. La suscrita diputada Senorina González Ortega, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 58ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, 59, 61, fracción sexta y séptima, 63, fracción 2 y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción 2, 144, fracción 2, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto de conformidad con los siguientes. Consideramos: Puebla cuenta con una superficie territorial de 3.415.208 hectáreas, de las cuales poco más de 1 millón representa la superficie forestal de la entidad. A medida que transcurren los años, la ciudadanía y el gobierno van tomando conciencia de la importancia que tiene el cuidado y restauración del medio ambiente. Lamentablemente, para ello tuvieron que presentarse condiciones climatológicas atípicas, consecuencia del calentamiento global y del cambio climatológico provocado principalmente por la contaminación ambiental. De manera gradual se han incorporado en distintos ordenamientos jurídicos ciertas atribuciones y obligaciones a cargo de la sociedad, la iniciativa privada y el propio gobierno en sus distintos niveles. Entre ellas destaca justamente la restauración y compensación del daño provocado a la fecha a través de acciones integrantes que involucran a todos los actores de la sociedad en un esfuerzo que requiere voluntad
voluntad y constancia. Las diversas ocasiones se han resaltado la importancia de la función de los honorables ayuntamientos debido a que representan el primer contacto entre la sociedad y el gobierno. En consecuencia, se ha determinado su integración al esfuerzo en materia ambiental, cuestión que queda reflejada en el contenido del artículo 98 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado mismo, que señala que las autoridades municipales están obligados a incluir en sus programas respectivos planes de desarrollo y programas estratégicos, institucionales, sectoriales y regionales, y líneas de acción y objetivos en materia de reforestación. Para fortalecer el contenido del precepto citado, es indispensable determinar con claridad el grado de responsabilidad y participación que tendrá la autoridad principalmente frente a este problema de carácter social. Debido a ello, consideramos pertinente establecer como una obligación de las mismas participar de forma más activa, eficiente y directa en la reforestación de los cerros pertenecientes a su territorio, siempre en concordancia con las disposiciones legales aplicables y en coordinación con las autoridades especializadas en la materia. Por lo anterior expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa de decreto, por virtud del cual se reforma el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera. Artículo 17. Corresponde a los ayuntamientos de la entidad, de conformidad con la presente ley y demás disposiciones legales aplicables, a través de sus unidades administrativas competentes, las siguientes atribuciones. 14. Disponer de los recursos necesarios para la implementación de acciones de forestación y reforestación en sus demarcaciones territoriales, principalmente en las puntas de los cerros, linderos de los predios y las vegas de los ríos, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes. 15. Las demás que les confiera la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta ley y otros ordenamientos aplicables. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contrapongan al presente decreto. Atentamente, su servidora. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. La siguiente iniciativa de ley será turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Rural. Gracias, diputada. En el siguiente, en asuntos generales, tengo el orden del día del diputado Víctor Hugo Islas. Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, de la 58ª legislatura, con fundamento en los dispuestos de los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 147 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla y 121, fracción segunda del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos. Que nuestra Carta Magna, en su artículo 3º, en su fracción sexta, señala que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán, inciso B, obtener previamente en cada caso la autorización expresa del Poder Público a los términos que establezca la ley. Que la Ley General de Educación estipula que en el artículo 56 las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Asimismo, publicarán oportunamente y en cada caso la inclusión o la suspensión de dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. Que nuestro marco jurídico local, específicamente el artículo 87 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, señala que, artículo 87, la Secretaría antes del inicio de cada ciclo escolar publicará en el periódico oficial del Estado la relación de las instituciones a las que haya otorgado autorización o reconocimiento a la validez oficial de estudios. Asimismo, publicará oportunamente la lista de aquellas a las que haya revocado o retirado las autorizaciones y reconocimientos respectivos. Es necesario que para efectos de dar certeza y garantizar calidad en los servicios educativos ofertados por particulares, el público en general e interesados en particular conozcan los datos esenciales de las instituciones educativas que cuentan con la autorización correspondiente. Dicha medida abonará a la cultura de responsabilidad compartida entre la autoridad educativa y la sociedad en general y en la construcción de una educación pertinente para nuestros hijos. Por ello, es importante que la publicación de los listados de las referencias de las referidas instituciones se realice en el tiempo adecuado, brindando la posibilidad a los padres de familia de realizar y escoger con todos los elementos de la escuela que cubra sus necesidades y cumpla sus expectativas. Con esta medida se podrá evitar fraudes y abusos de confianza generados por particulares que impartan la educación básica sin tener los requerimientos mínimos de calidad y seguridad en sus instalaciones y particularmente recursos humanos capacitados y profesionales que atiendan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El presente punto de acuerdo pretende hacer un llamado a la autoridad educativa para que este listado no solo sea publicado en el periódico oficial del Estado, sino a través también de la página de internet y del periódico local de mayor circulación, con el objeto de hacer más accesible esta información al ciudadano. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado a que en el ámbito de sus atribuciones agilice la publicación del listado de escuelas particulares de educación básica autorizadas para su funcionamiento, obligación señalada. Falta algún diputado por registrar su voto. Le pido a la área técnica que cierre la votación. El resultado de la votación es el siguiente: 35 votos a favor, 4 votos en contra, 1 abstención. Aprobado en todos sus términos, el acuerdo de referir envíese la presente resolución en los términos planteados. Seguimos en asuntos generales. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Jiménez. Por su venia, señor presidente, ministro de la mesa, compañeros diputados, señores que nos acompañan en galerías y medios de comunicación. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por conducto del diputado Gregorio Pablo Jiménez Carrillo, con fundamento en los artículos 57, fracciones 1 y 2, 63, fracción segunda, 64, 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 44, fracción segunda, artículo 144, segundo y 146 y 147 de la Ley Orgánica del Estado de Puebla. Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a su consideración un punto de acuerdo bajo los siguientes considerandos. La Reserva de la Biosfera de Huacán-Huicatlán es una zona natural protegida localizada en los estados de Puebla y Oaxaca. Se denomina de esta forma porque esos son los nombres de las dos principales poblaciones que se localizan en la zona, que ocupa una superficie de 490.817 hectáreas, que corresponden a 20 municipios del estado de Puebla, entre Coscatlán, San Gabriel, Chilán, Tehuacán, Zapotitlán, Salinas, Cañada, Morelos, Palmar de Bravo, Tecamachano, Tlacotepec de Benito Juárez, San Simón, Tehuantepec y 40 municipios de Oaxaca. Entre ellos, Santa María, Izcatlán, Santa Catarina, Socoquila, Mazatlán, Villa de Flores, Santa María, Tabasco, Santiago, Paola y Santa María, Palo. La zona se encuentra en la Sierra Madre del Sur. Casi la totalidad de la reserva forma parte de la cuenca alta del río Papaloapan. Este río recibe las aguas numerosas
riachuelos que nacen de las montañas de la Sierra de Tehuacán y la Sierra Mixteca. Entre ellos habría que citar el río Tehuacán, el Calapa y Zapotitlán. La reserva de la biosfera de Tehuacán-Mecatlán fue uno de los escenarios donde se desarrolló por primera vez la agricultura en Mesoamérica. En Ajalpan y en otros sitios del Valle de Tehuacán se han localizado restos de maíz fósil que datan de alrededor desde el año 5000 a.C. Durante el desarrollo precolombino de la civilización mesoamericana, la zona estuvo ocupada por pueblos de filiación otomanoiana, entre que habría que señalar a estos mixtecos, los popolocas y los zutecos. Los españoles entraron por primera vez en el valle de Tehuacán-Mecatlán a principios del siglo XVI. Finales de este siglo se establecieron las llamadas encomiendas, reconociéndose en la región las de Tehuacán, Zapotitlán, Salinas, Tecamachalco, en el estado de Puebla. Con respecto a las aguas del subsuelo del acuífero, hay decretos de vedas del agua subterránea, como el del 21 de julio de 1950, donde se decreta la veda por tiempo indefinido, el decreto del 2 de marzo del 59, por el que se amplía la veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo. En la zona de Tehuacán, el acuerdo del 19 de marzo de 1965 se establecen las zonas de veda en donde la capacidad de los mantos acuíferos solo permiten extracciones para usos domésticos. El decreto del 18 de septiembre de 1998 se declara área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera. Establece que la reserva protege la zona de manantiales y recarga de acuíferos, además del desarrollo de acciones y obras tendientes a evitar contaminaciones de los acuíferos. El decreto del 26 de junio del 2006 suprime la veda por tiempo indefinido para otorgamiento de concesiones y asignaciones de las aguas superficiales de las cuencas de los ríos Salado Grande, Trinidad del Valle, Valle Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tronco Blanco, San Juan, Choacán, Papaloapan y llanuras del Papaloapan, y los afluentes son las fuentes de dichos ríos. Se han hecho desde entonces diferentes estudios de la reserva de la biosfera con el objetivo de integrar la información para el control de la extracción de las aguas del subsuelo y sustentar el establecimiento de un ordenamiento para el control de la explotación, uso y aprovechamiento de estas aguas. Estos estudios indican que la problemática del agua subterránea radica en la escasez del agua debido a la falta de educación de los agricultores, al provocar la superexplotación, así como la tala clandestina de árboles, además que el agua subterránea muestre probablemente afectaciones en su calidad por la utilización de aguas residuales con fines agrícolas y por la contaminación original industrial. Podemos concluir que la responsabilidad media anual de aguas subterráneas es limitada. Se redujo a 0.392.918 millones de metros cúbicos anuales. Las vedas publicadas en el Diario Oficial de la Federación que cubre en 1999 el 99% del acuífero a la porción restante donde no aplican estas vedas, hacen que dificulte la autoridad del agua llevar el control de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas del subsuelo. A pesar de que el valle de Tehuacán-Mecatlán está ubicado en dos estados, constituye una sola unidad biogeográfica relevante a nivel nacional, la cual requiere de un cuidado conjunto necesario para mantener su integridad. Por lo anteriormente propongo a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de
implementar un programa de tecnificación para el campo en el que haga uso el riego por goteo y expansión. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para que realice los estudios de viabilidad para construir unas represas en la zona de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Ticatlán. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial, implemente un programa de rehabilitación de jaguares en la zona de la biosfera de Tehuacán-Ticatlán. Cuarto, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, implemente una campaña de reforestación de los cerros de la Reserva de la Biosfera con el propósito de contribuir a la producción natural del agua. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, diputado. Siguiente punto de acuerdo, recién presentado, será turnado a la Comisión de Desarrollo Rural. En asuntos generales tengo el orden del día al diputado Edgar Salmón. Buenas tardes a todos, señores diputados, miembros de la galería, Sueña, mesa directiva. El suscrito diputado Edgar Jesús Salomón Escorza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional del Honorable Congreso del Estado, fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción segunda, 144, fracción segunda y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y demás relativos aplicables, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerados. El Estado de Puebla cuenta con una superficie territorial de 34.251 kilómetros cuadrados, con una población de 5.779.829 personas, lo que lo convierte en el quinto estado más poblado del país. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que recientemente informó los resultados de la medición de pobreza al año 2012, a nivel nacional, las dimensiones de pobreza se reflejaron principalmente en la carencia de servicios de acceso a la seguridad social, la percepción de un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, menor al costo de la canasta alimentaria básica y por carencia de acceso a los servicios de salud. De acuerdo a los datos de la encuesta para medir el porcentaje de población en situación de pobreza por entidad federativa, Puebla se ubica como el tercer estado más pobre de la República Mexicana, solo por debajo de Chiapas y Guerrero. Según la propia encuesta, nuestra entidad pasó de contar con 3.616.300 pobres en 2010, que representa el 61.5% de la población, pasó a 3.878.100 pobres en 2012, traducidos en el 64.5% de la población del Estado. Es decir, lejos de disminuir los índices de pobreza en la entidad, tenemos que a partir de la administración en turno pasar a una situación de pobreza 261.800 personas más. En cuanto al rubro de la pobreza extrema, padecida por quienes tienen 3 o más carencias sociales y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, Puebla se ubica en el 4º sitio a nivel nacional, solo por debajo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 1.059.100 poblanos que se encuentran en esa condición marginal, lo que representa el 17.6% de la población total del Estado. Ahora bien, dentro de las principales causas generadoras de pobreza y de pobreza extrema en nuestra entidad, según el Coneval, encontramos las carencias sociales como la ausencia de servicios públicos suficientes y de calidad, la carencia de acceso a la seguridad social,
la vulnerabilidad generada por ingresos escasos y limitados y la carencia por servicios básicos en la vivienda, por mencionar los de mayor repercusión. La administración en turno ha dejado muy en claro desde el principio de su gestión la importancia que tienen los pobres para su gobierno. La atención a este sector ha sido nula. Por el contrario, se ha apostado por la construcción de grandes obras sin el más mínimo sentido social. Es lamentable e incongruente que de un presupuesto mayor a los 58.500 millones de pesos con los que cuenta el Estado para el ejercicio fiscal en turno, únicamente se hayan destinado 549 millones de pesos al rubro de desarrollo social. Cuando en contraste se generó una deuda indirecta, comprometiéndose recursos por más de 3.000 millones de pesos para la construcción de un centro integral de servicios, aproximadamente 400 millones de pesos para la compra e instalación de la rueda de observación ubicada en la zona de Angelópolis, además de los costos generados y el compromiso de recursos públicos por varios años, derivados de la construcción del teleférico y del polémico proyecto de Metrobús. La actual administración estatal ha sido polémica desde el inicio de su mandato en este tema, debido al excesivo gasto en difusión y medios de comunicación, celebraciones ostentosas y de proyección internacional con única intención de enaltecer a una persona y no a un acontecimiento histórico del que todos los mexicanos nos sintamos orgullosos, como lo es la batalla del 5 de mayo. Bajo la justificación del fortalecimiento turístico, observamos que es más alta la inversión en el ingreso obtenido para la realización de proyectos que la inversión generada al momento inmediato. Lamentablemente, un proyecto transeccional ha ocupado más la atención de nuestros gobernantes que el interés por generar más y mejores condiciones de vida para todos los poblanos. Los resultados saltan a la vista y son consecuencia del desinterés por atender a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. No lo dice una persona, no lo dice un partido político, sino un referente acreditado a nivel nacional, como es el Coneval. La percepción social en Puebla es de pobreza e inseguridad. ¿Y cómo no habría de ser? Si cuando observamos que la Secretaría de Desarrollo Social, motor de desarrollo e igualdad de oportunidades, por lo menos en el papel, ha sido utilizada como trampolín político. Año con año se determinan en diferentes momentos e instancias los recursos con la que la entidad habrá de contar para generar mejores condiciones de vida para los poblanos. En su momento, esta legislatura y el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional ha brindado su voto de confianza a los proyectos presentados por el Ejecutivo del Estado. Hemos estado pendientes desde nuestra competencia en la revisión del ejercicio del gasto público y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, existen instancias de carácter federal que participan en este ejercicio de asignación y fiscalización, como es el caso de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien de acuerdo a lo estipulado en el artículo 74, fracción cuarta de la Carta Magna, cuenta con la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, el cual incluye las partidas correspondientes a cada entidad federativa y para el caso de Puebla, durante el ejercicio en curso, ascendió a cerca del 90% de los recursos que integraron el presupuesto de egresos del Estado. Debido a lo anterior, estamos plenamente convencidos que la opinión de la Cámara Baja debe ser escuchada y acatada como interlocutor válido y órgano plural de representación e integración soberana. Es indispensable que el gobierno del Estado redefina y reoriente su política social y atienda la necesidad ciudadana como un tema prioritario e impostergable, y con ello se esté en condiciones de recurrir a estos penosos índices que nos colocan dentro de las peores posiciones en el rubro de desarrollo y combate a la pobreza. Debemos corregir el rumbo y privilegiar a la gente, satisfacer sus necesidades, procurándole más y mejores oportunidades de vida. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se solicita de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que exhorte al Gobierno del Estado de Puebla para que redefina su política social,
de manera que se garantice la efectividad en el ejercicio de los recursos públicos y con ello se reduzcan los altos índices de pobreza y pobreza extrema con los que actualmente cuenta la entidad, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Coneval. Y segundo, solicito se dispensen los trámites correspondientes del presente asunto por ser de urgente y obvia resolución el tema de la pobreza en nuestro Estado. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 121 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se consulta a la Asamblea de Votación Económica, si se toma en consideración y se dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando poniéndose de pie. En contra. Muchas gracias. 17. Abstención. Se desecha una abstención. Se desecha la dispensa de trámite en términos del dispuesto por el artículo 120, fracción quinta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. De Puebla, y se turna el siguiente punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación en Unidas con Hacienda. En asuntos generales, ¿algún otro diputado desea hacer su palabra? Enrique Nasa. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, qué miopía del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Él aprobó el presupuesto que ahora viene a decir que está en contra. Qué lamentable ha de ser para una persona que de ego, de soberbia, que reciba el calificativo de diputado de quinta, cuando en alguna ocasión declaró, después de haber presidido la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Congreso, no sería jamás un diputado de segunda. Y eso de quinta no lo digo yo, lo dicen los medios después de su vergonzoso retorno a esta legislatura. ¿Y qué decir de la vida de Glamour? En el tweet, el señor subió en su momento, en su cuenta de Twitter, fotos con los comentaristas de una cadena televisiva en un estadio en Inglaterra, demostrando que con esto trabaja mucho y de que su sueldo como diputado le alcanza para estar presente en los Juegos Olímpicos. En la otra foto que subió a esta red social se le observó realizando compras y fumando un muy buen puro en una tienda de Estados Unidos. En su paso por el Congreso del Estado, los trabajadores de este Congreso lo recuerdan como el que les quitó parte de su patrimonio. A hoy es el defensor de los pobres. Las cifras sobre pobreza y pobreza extrema a nivel nacional ha dado a conocer recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval. Sin duda es motivo de polémica. Tan polémico es el contenido de la información que presenta dicho organismo, como polémico también es el grado de confiabilidad que puede tener la información que genera un ente que depende de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que por ese simple hecho siembra la duda respecto a que su actuación sea verdaderamente autónoma, objetiva e imparcial. Precisamente porque ya se tenía el antecedente de que fue el Coneval la fuente de información para que la Sedesol Federal seleccionara dudosamente a los 400 municipios en los que se ha iniciado la primera etapa de la cruzada contra el hambre. El pasado 22 de mayo sometía a la consideración de esta soberanía un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal para revisar
la constitución del Coneval, mismo que fue aprobado. Y además valorar en su caso la posibilidad de que sea un ente autónomo del Poder Ejecutivo Federal a fin de garantizar la actuación objetiva e imparcial de dicho organismo. Así, para que una institución como el Coneval goce verdaderamente de confianza en su actuación, necesita despersonalizarse del Ejecutivo Federal y una vez que genere información confiable, será digna de tomarse en cuenta para la toma de decisiones. Mientras ocurre esto, el Coneval siempre tendrá el estigma de ser un instrumento que maneja el Ejecutivo Federal de acuerdo a sus intereses. 80 años de problemas asistenciales. ¿Cómo batir el rezago si el gobierno federal nos tiene atado de manos a todos los estados con el presupuesto federal? Los críticos dicen que en la aprobación de los programas asistenciales instrumentados por los gobiernos en los últimos 25 años para aliviar la pobreza en que se encuentran casi 54 millones de mexicanos, representa un fracaso, y eso nos demuestra la experiencia. Planes como la cruzada contra el hambre son medidas que tergiversan el fin para el que fueron creados, y en el pasado próximo nos dimos cuenta de lo que sucedió. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirma que la solución para acabar con la pobreza pasa por la simple aprobación de reformas estructurales en materia fiscal, en materia energética, en materia financiera y en materia de competencia. Mientras el gobierno federal no esté dispuesto a aplicar una reingeniería al presupuesto de educación, de salud, del sector científico, del campo y de otros sectores, no se generará lo suficiente para que verdaderamente cambie la pobreza. La pobreza no depende de lo que un Estado pueda hacer. Hay aplicación de políticas públicas que quieren ir en contra de lo que en 80 años no se ha podido resolver. Lo que necesitamos es que el gobierno federal suelte el presupuesto para donde debe de ir, dejen los programas asistenciales y verdaderamente erradiquemos la pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso la palabra el diputado Héctor Alonso. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros, público que nos acompaña. Sin duda que reconozco el derecho que todo diputado tiene a hacer uso de la tribuna para expresar sus ideas, pero debemos buscar el ser objetivos y el hablar con la verdad. La verdad es que el gobierno federal, como coloquialmente se dice, a partir de septiembre del año pasado, le levantó la canasta a Puebla. Nada más en materia de ayuda a las zonas indígenas del estado de Puebla, señores diputados, el año anterior se habían aplicado 1,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto se autorizó por la Federación para este año? Por la mayoría priista en el Congreso Federal para Puebla, 40 millones de pesos. No se vale tirar la piedra y esconder la mano. No se vale hablar en la índole nacional de un acuerdo por México, por cierto, en el que solo concurren 3 partidos, los demás no existimos, y decir que no se va a privilegiar la cuestión política sino a nuestra población, cuando en un estado baja de 1,000 millones de pesos a 40 millones la inversión federal en materia indígena, en programas para el campo y para indígena, para las zonas indígenas del estado de Puebla. Y así las demás delegaciones
que, como lo dijo el señor Vega Rayet, se direccionó su gasto a zonas electoralmente rentables. Qué triste que aquí se venga a hablar del Consejo Nacional de Evaluación, de falta de servicios públicos, de escasos ingresos en las zonas pobres, de que el actual gobierno del Estado de Puebla invierte sí en una rueda de observación en el Metrobús, en celebraciones entre comillas ostentosas, que por cierto, diputado, han traído, y lo invito, hoy en la mañana estuvimos viendo la cantidad de turismo que está llegando a Puebla, precisamente a raíz de la promoción del 5 de mayo de nuestro estado, de que estamos cambiando. Todo es parte de un proceso que implica la difusión de lo que es Puebla, que implica darle otro rostro a esta ciudad, tener atractivos. Y por cierto, hay grupos que no han dejado gobernar con esto del teleférico, porque gente que jamás participaba de repente se ostentaron como los defensores del patrimonio cultural de Puebla, y cuando las cosas se hacen, y ahí están, más de 5,000 personas en la rueda de observación, poblamos diariamente. Entonces, ¿por qué no dejan trabajar a gusto, colaborar, ser buenos demócratas, saber cuándo se pierde y cuándo se gana? Hoy, en verdad, me da gusto verme participar, porque cuando usted fue presidente de la Comisión Política de Coordinación, pues casi no lo veíamos por aquí en la tribuna. Pero hubo gastos, y usted habla de ostentación. Yo recuerdo que las oficinas de la Gran Comisión, hoy presidencia, se transformaron, cuando no era fundamentalmente necesario hacerlo. Quedaron bonitas, como se lo dije, pero hay que ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. No es suspendiéndole la festividad de fin de año a los empleados del Congreso y tener 20 ayudantes en la nómina, como se les muestra precisamente la austeridad republicana de la que usted nos habla. La política social, y hace rato fuimos observadores de cómo traen aquí a los señores cañeros a una puerta falsa, a una ventanilla que no era la adecuada. ¿Sabe usted cuántos ingenios hay en Puebla? ¿Saben cuántos? ¿Y cuántos en la República? Hay 50 ingenios en el país, distribuidos en 15 estados. Esto es materia de orden federal. Existe la Comisión Nacional Cañera Azucarera, el Sindicato Nacional Azucarero, que preside este señor Adrián Sánchez Vargas, y traen aquí a los señores cañeros a hacerles pensar que el Congreso no les corre la cortesía de atender una petición que le compete al gobierno federal, que ha inducido esta baja en los ingresos de muchos poblanos. En otros estados se ha resuelto con participación del gobierno federal y los gobiernos de los estados. Ahí está Morelos. Pero ¿por qué traer aquí a los señores cañeros a sabiendas de que no era la ventanilla adecuada? Porque esto es federal, reitero, hay 50 ingenios en Nayarit, en Sinaloa, en Veracruz, en Colima, en Chiapas, en Oaxaca, entre otros. Y los traen ingenuamente a pedir 246 millones de manera irresponsable. Pues los presupuestos no se hacen así. Y si aquí se está gastando, se está invirtiendo para traer turismo como parte de un proyecto, de un plan a 6 años. Yo les reitero de verdad, respetuosa y democráticamente, que dejemos gobernar a Rafael Moreno Valle, que seamos copartícipes, porque no todos, y reitero, no toda la gente del PRI está en la misma frecuencia de atacar y de descalificar. Así que aquí quiero dejar este comentario muy respetuoso, pero muy objetivo.
No se vale tirar la piedra y esconder la mano. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, presidente. Yo creo que en temas fundamentales y tal se está tergiversando. Se pasó del tema de la pobreza extrema, con mi vida personal, presupuesto federal, las oficinas del Congreso y además acciones. Quiero decir que en esta tribuna no estamos criticando la acción del actual gobierno, estamos buscando que se redefina su política social. He visto muchos de los eventos y he estado presente en muchos de ellos. Y no estoy en contra de una ciudad moderna y de una ciudad próspera. Pero el estado de Puebla no es un estado rico. Es un estado pobre. Producto Interno Bruto no es un Producto Interno Bruto para poder realizar acciones que están costando tanto. El tema es redefinir la estrategia de política social. Entender medir bien la pobreza, bajo la línea de la pobreza, y poder redefinir estrategias. La Secretaría de Desarrollo Social ha pasado a ser una oficialía de parques y no tiene ninguna acción en ningún municipio, San Martín, Icotepec, Tepeaca. Todos esos municipios de los 217 se encuentran con grandes problemas y con varias necesidades básicas insatisfechas. Ese es el tema que hoy solicité, que se pudiera redefinir una estrategia de política social. Para todos nosotros vivimos, o la mayoría viven en la capital del estado. Y vivir en una Puebla de contrastes es vivir en una Puebla donde en la zona de mayor plusvalía del estado se encuentra la Noria y un parque lineal, y que al interior del estado se encuentren todavía muchas necesidades básicas insatisfechas, como es el agua potable, como es la salud, la educación, la vivienda, forma también parte de uno de los grupos para combatir la pobreza extrema. Ese es el tema. Yo no vine a definir otra acción, ni a debatir mi modus vivendi. Eso me lo he ganado. En ese sentido, creo que es lo que me interesa platicar o debatir con la soberanía. El tema de la estrategia de política social para madurez de varios aquí presentes. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro diputado hacer uso de la palabra? Claudio Mareche. Con su permiso, presidente, señores diputados integrantes de la mesa, es muy difícil para algunos distinguir lo que es público y lo que es privado. Quizás sea un debate pendiente, pero aquellos que somos servidores públicos o representantes populares, debemos entender que nuestra actividad pública, nuestro patrimonio, deben estar sujetos al escrutinio público. Y no solamente nuestro patrimonio, también nuestra toma de decisiones. Porque de otra manera, difícilmente vamos a tener autoridad moral para venir a cuestionar y a pedir una revisión a fondo de una política pública cuando en su momento todo se aprueba sin revisión, todo se aprueba sin crítica, todo se aprueba sin el más mínimo análisis
que las cosas requieren. Me hubiera gustado mucho escuchar al diputado Edgar Salomón discutir en su momento el presupuesto, discutir en su momento los PPS que hoy cuestionan, aunque no les hayan llamado por su nombre, o discutir las distintas políticas públicas que aquí aprobó y que orientó además a su grupo legislativo para que les aprobara sin crítica, en un periodo francamente vergonzante para este Congreso, en un periodo del que difícilmente nos vamos a poder olvidar y que fue cuestionado incluso al seno de la Junta de Gobierno, porque no lo fuimos a decir, amigos, a espaldas de nadie, lo hablamos claro, lo hablamos de frente y hicimos puntualmente las acotaciones y los reclamos que consideramos convenientes. Pero efectivamente, en algo coincido. El tema de la pobreza es un tema que nos tiene que ocupar a todos, que a todos nos debe avergonzar. Y vale entonces que hagamos un análisis frío, sereno del tema, porque yo no creo que esto se resuelva manipulando o que se resuelva viniendo a buscar el aplauso fácil a la tribuna, manipulando la pobreza y la ignorancia para hacerles creer a quienes más lo necesitan que estamos hablando en su favor, cuando realmente no nos hemos ocupado de manera seria y responsable de hacer un planteamiento que mejore sus condiciones de vida. Y en esta lógica yo me quiero referir en primera instancia a algunas partes técnicas del tema de la pobreza, que por supuesto abro y dejo sujetas al análisis para que no solamente hoy, sino para que en otros momentos haya propuestas claras, concretas, de ley o de políticas públicas que nos permitan abatir ese enorme flagelo que es la pobreza de todos. Primero decir a ustedes que el Coneval solo reporta el número de personas en situación de pobreza. Y esto es algo que debemos tener perfectamente claro. Solo nos dice cuántos pobres hay, pero de ninguna manera nos dice cuáles son las causas del crecimiento de la disminución de la pobreza. Porque tampoco es su función. No le hemos dado esa función al Coneval. Ni siquiera le hemos dado autonomía constitucional. Apenas si tiene autonomía administrativa. Y quisiera apuntar algunos datos técnicos. Primero decir a ustedes que el Consejo modificó sus lineamientos para esta nueva revisión. Subieron la línea de bienestar, y qué bueno que lo hayan hecho. Pero esto en consecuencia impide que se pueda comparar simple y llanamente el dato con las evaluaciones anteriores. Este es un primer tema que deseo dejar perfectamente registrado. Del mismo modo, deseo dejar perfectamente registrado que también a partir de datos oficiales, según el INEGI, no son datos míos, según el INEGI, Puebla ha crecido más que ninguna entidad federativa en materia económica. Hemos tenido en algunos trimestres crecimientos al doble de lo que ha crecido el resto del país. Y esto entonces nos lo tenemos que explicar. Tenemos que explicarnos del mismo modo cuál es el efecto que tiene la reducción de las remesas que llegan a Puebla, que llegan a México y que llegan a Puebla. Yo quiero simplemente traerles a la memoria que las remesas para Puebla cayeron 6%. Y aquí mis compañeros que participan en la Comisión de Migración seguro tendrán el dato de cuántas personas dependen en gran medida de las remesas que están enviando nuestros connacionales que están en los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, no es atribuible al gobierno del Estado. Esto tiene que ver con una recesión internacional que sin duda ha afectado a todo el mundo y a muchos estados de la República. Pero también quiero poner en la mesa el hecho de que algunos estados ricos también crecieron en el número de pobres. Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, señores.
El Estado de México tiene casi medio millón más de pobres. Me pregunto si el diputado Salomón está cuestionando al presidente de la República, porque él acaba de entregar la administración del Estado de México. O si profundizamos en el análisis y entonces nos damos cuenta de que algunos estados, entre otros Puebla, están enfrentando un fenómeno de migración. Y este es el caso, y ha sido un caso histórico, del Nuevo León, de Jalisco, del propio Estado de México y hoy de Puebla. Un estado que crece, un estado que genera empleo, como está sucediendo en Puebla, sin duda genera migración. Están llegando a Puebla, porque además, perdón, quiero aclararle el dato, señor diputado, hoy hay más de 6 millones de poblanos, 6.031.000 poblanos, no 5.700.000. Y esto obedece a la migración, señores. Migración de quienes están llegando a Puebla a buscar trabajo. Y cuando la gente llega a buscar trabajo es porque no lo tiene, es porque está en situación de pobreza. Y ojalá que esto lo revisáramos y lo razonáramos como para entender las verdaderas causas de lo que estamos hablando. Pero me parece muy importante también abordar un dato más y otro dato oficial, un dato oficial, por supuesto, que es el del Seguro Social, y quisiera yo referirlo y dejarlo con toda claridad. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Marín, se registraron en el Seguro Social 7.418 empleos por año. Repito, 7.418 empleos por año. Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se han creado 22.260 empleos por año. 300% más que lo creado durante la administración de Marín. Quizá estos datos en materia económica hoy nos permitan entender un poco más el fenómeno, pero no lo resuelven. Apenas lo estamos entendiendo. Pero si se trata de revisar el modelo económico, ojalá, diputado, le fuéramos entrando, y aquí hay economistas, ojalá le fuéramos entrando de veras, porque yo no veo diferencia entre lo planteado en el orden nacional y entre lo planteado en el orden local. La única diferencia, y esa sí hay que decirla, es que cuando esta administración tomó el rumbo, porque los poblanos decidieron cambiar el rumbo, Puebla estaba sumida en la vergüenza, Puebla estaba sumida en la corrupción, pero no solo eso, Puebla estaba sumida en el rezago, la falta de agua potable, la falta de servicios básicos no se van a resolver en 2 años. Este estado lo gobernó el PRI por más de 70 años y esto es lo que nos dejaron. A Puebla en el último lugar en servicios de salud. A Puebla en los estados más rezagados en materia de educación. A Puebla creciendo por debajo de la media en materia económica. A Puebla hundido en la vergüenza y en la impunidad. Y esto hay que hablarlo claro y hay que decirlo claro. Si realmente nos interesan los pobres de Puebla, a nosotros sí nos importan. Y hoy reconocemos con toda claridad que hay una gran deuda con los poblanos. Y si se trata de entrarle al tema, vamos discutiendo con claridad, con franqueza, cuál es el rumbo, cuáles son las leyes, cuál es la política pública que debemos implementar de manera congruente, honrando lo que hablamos con lo que hacemos, para que realmente estemos mejorando las condiciones de vida de los poblanos. Ya basta de querer manipular la pobreza y la ignorancia. Si se trata de debatir en serio, aquí estamos, diputado. Es cuanto. Tiene mucho que hablar el diputado de Casa. Gracias, presidente. Diputado, la mitad de tu discurso se basó nuevamente en persona el tema con este tema, pero te voy a explicar. Hay una gran diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico. Y ese es el tema que se tiene que reorientar para definir esa estrategia.
porque efectivamente los números en el estado de Puebla han mejorado con la llegada de empresas, de Audi, por ejemplo, y de algunas otras que han sido motor de inversión que se verán sus frutos en los próximos años, no en estos momentos, se están viendo paulatinamente. Puede haber un crecimiento en los números, pero lo importante es el crecimiento en la calidad de vida. Y lo que no tiene Puebla es calidad de vida. Entonces entra ese debate que se hizo en el siglo XX, en el que se debatía qué era lo que se debía de priorizar, si el crecimiento en números se medía por el ingreso en dólares o por la calidad de vida. Se podía decir entonces que si tenías tú un sueldo por arriba de los $2, entonces no eras pobre, pero tu calidad de vida, carecías de vestido, de alimentación, de vivienda. Ese es el tema que me refiero al reorientar una estrategia social, que vaya dirigido al desarrollo económico, a una política social, no a un crecimiento económico, que es lo que ha faltado en esta acción. Y además, yo no soy mexiquense, no soy de Nuevo León, soy poblano. No vengo a debatir el tema del Estado de México, ni vengo a debatir el tema de Nuevo León. Vengo a debatir el tema que me concierne, que es Puebla, Estado en el que soy. Entonces, esa es la gran diferencia. Y evitar tantos juicios de valor vinculado al discurso. Muchas gracias. Ya nos va a hablar el diputado Harold Mejía sobre Gracias, presidente. Creo que este debate ya está pasando los límites de las cifras, de la información que se maneja. Yo creo que es importante que todo, como lo planteó el diputado Salomón, se va a debatir en la comisión respectiva. Pero sí hay varios datos que quiero precisar. Por ejemplo, el tema del convenio de la cruzada contra el hambre lo firmaron los 31 gobernadores. Digo, si nosotros desacreditamos la cruzada contra el hambre, pues hay que enviarle un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado, donde decimos que por qué suscribe ese convenio. Por ejemplo, ahí sería un tema de hablar con lógica. Otro tema que también se tiene que hablar con lógica es que entre esos 70 años que se habla de combate a la pobreza, de diferencias, de debate, 4 años, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con Finanzas, fue el titular del Ejecutivo. También tenemos que analizar esos datos. Son puntos importantes que tienen que ir a fondo. Y creo que también le quiero dar un comentario a mi compañero y amigo Edgar Salomón. Bienvenido a la oposición. Qué bueno que sea usted congruente. Y voy a hacer un comentario porque además es buen amigo mío. Siempre le externé que el no debatir, el no criticar, el no generar esta dinámica que tenemos que dar como partido opositor, a la larga va a traer consecuencias. Y creo que al PRI le trajo muchas consecuencias desfavorables, pero también al grupo parlamentario. Y hoy, en serio, quiero que hagamos una reflexión interna todos, porque estas cifras de Coneval creo que tenemos que estudiarlas, tenemos que reflexionarlas. Pero claro, porque si yo me pongo a hablar de Baja California y me pongo a hablar de Yucatán, por supuesto vamos a encontrar una disparidad brutal. Lo que hoy creo que todos tenemos que sumarnos, y sí, por supuesto, también me permito hablar de demócratas, porque también, como lo dijo un diputado, también vemos diferente la política. Lo que para el titular del Ejecutivo está muy bien quizá, nosotros lo vemos de manera diferente, y eso es parte de la democracia. Y hoy en esta tribuna lo tenemos que hacer. Yo les agradezco, en serio, creo que es la única intervención, y les agradecería que podamos debatirlo en la comisión respectiva con cifras y datos y con la precisión y el desglose correspondiente que la Coneval envía, y que además también tendremos que ver las cifras que el titular del Ejecutivo tiene a través de su dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto, presidente. Efectivamente, no vamos a venir aquí a debatir ni a discutir lo que hay en otros estados. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad en las manos con este gran estado al que todos nosotros nos debemos. En ese sentido, yo quisiera cerrar ya esta discusión, irnos a la votación como lo establece nuestro reglamento, dejando una reflexión que se turne a la comisión correspondiente, dejando una reflexión. En las zonas más pobres de nuestro estado,
cuando el gobernador ha estado en esas giras, cuando el Ejecutivo del Estado ha estado promoviendo programas de peso a peso, proyectos que combaten directamente el rezago, la marginación y la pobreza, como es el drenaje, como es el agua potable, como son los caminos, como son tantas cosas que todos nosotros sabemos necesarias en nuestras comunidades y en nuestros municipios. Hay muchos presidentes municipales priistas que no se suman a eso, con el simple y sencillo argumento de que ellos quieren ejecutar estas obras. ¿Por qué? Si es en beneficio de sus comunidades y es en beneficio de su gente. No quiero pensar que hay intereses más allá de lo político en esto. Y por supuesto que nos sumamos a la discusión y al debate de rubro por rubro de lo que analiza el Coneval en la comisión. Sin embargo, yo creo que hay más cosas que tenemos que analizar como para venir a decir aquí verdades a medias que generan mentiras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agotado el tema y ya se ha tornado a la comisión correspondiente. Los asuntos generales tengo el orden del día al diputado Osvaldo. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, compañeros, todos los que nos acompañan hoy en las gradas, señores de comunicación. Comentar lo siguiente: el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ve con gran interés que la delicada situación económica por la que atraviesa la mayoría de las familias en nuestro país hace que los miembros más jóvenes de la misma deseen incorporarse al mercado laboral de manera urgente. No es casual que más de la mitad de los desempleados actuales tienen entre 14 y 29 años de edad, siendo el grupo de 20 a 24 años el más afectado. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el INEGI, en total alrededor de 1,5 millones de jóvenes en edad de trabajar no encuentran una oportunidad de acuerdo a lo que menciona el Instituto de Investigación Social de la UNAM. Esta situación genera que muchas personas, mayoritariamente quienes tienen más apremio por generar ingresos, caigan en ofertas de trabajo falsas, cuya finalidad es cometer un fraude al exigir a los empleados dinero a través de falsos ofrecimientos acerca de exigencias laborales mínimas, teniendo como contraprestación salarios fuera de la realidad del mercado de trabajo en México. Y dicho fraude genera y se comete a través de la exigencia de cuotas iniciales para poder iniciar la vida laboral en esa empresa, con la obligación de comprar productos para su posterior comercialización, con el argumento de que es una etapa de prueba previa a una contratación definitiva. Igualmente se les puede solicitar un pago inicial para seguros médicos, gastos de representación, entre otros conceptos. Una vez otorgado el dinero, en el mejor de los casos, se les obliga a comercializar productos diversos, percibiendo ingresos en otro miserables. En otro simple y sencilla, dicha exigencia de empleadores desaparecen con el dinero captado de los aspirantes laborales, encuadrándose así conductas ilícitas como el fraude, entre otras. Independientemente de las distorsiones que estas agencias generan en el mercado laboral, los actos delictivos que cometen en contra de quienes acuden a ella para obtener empleo deben ser perseguidos y sancionados por las autoridades de la materia, apoyados en amplias campañas de difusión de los métodos que ocupan dichos defraudadores, para sorprender a quienes en estado de necesidad acuden a las supuestas ofertas de empleo que anuncian los grupos de referencia. Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, en esta legislatura, hacemos un exhorto a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la entidad para que se denuncie tanto ante el Ministerio Público como en los medios de comunicación a quienes incurran en estos tipos de engaños, sancionándolos conforme a la ley y además denunciándolo ante la opinión pública para que en un futuro los interesados en conseguir un empleo no caigan en las garras de estos defraudadores. Por lo antes expuesto,
Fundado, nos permitimos someter a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, exhórtese a la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de su competencia realice una extensiva campaña de comunicación social con el propósito de informar y prevenir a la población desempleada sobre el modus operandi de las organizaciones delictivas cuyo propósito es defraudar aprovechando las necesidades y vulnerabilidad de personas en busca de oportunidades de empleo. Exhórtese respetuosamente a la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Asimismo, exhórtese a las autoridades anteriormente citadas para que, de conformidad con lo establecido en la fracción 11 del artículo 8 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación laboral, se dé visita al Ministerio Público sobre las conductas delictivas que fueren detectadas durante las inspecciones, a que nos referimos a los puntos que antes había comentado. Finalmente, exhortar a los ciudadanos procurador de justicia en el Estado para que se le dé seguimiento a las denuncias que presenten los afectados por este grupo delictivo, con el fin de que las aplicaciones de la ley sean pronta y expedita. Por ser un asunto de obvia y urgente resolución, solicito a esta soberanía que, en términos del artículo 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se le dispense el trámite legislativo correspondiente. Bien, pues comentar algunas situaciones. Hemos recibido por parte de algunas personas el reclamo de ponerle atención a distintas empresas, sobre todo que operan cerca del Paseo Bravo, que al final timan y lastiman a las personas que están buscando un empleo. Estas personas ponen tarjetitas en los teléfonos públicos o se anuncian en algunos periódicos donde dice que te puedes comunicar con el licenciado Daniel o la licenciada Yasmin, y pues la gente, la necesidad de buscar un empleo, marca. Pues al final son empresas que simplemente pues al final lucran y tratan de verle la cara a la gente, porque al final te ponen sueldos entre 8,000, 12,000 pesos, que ni siquiera son parte de cuando llegas te dicen de que puedes empezar a ganar 8,000 pesos y después ganar hasta 15,000, 12,000 pesos más. Pero al final te comentan lo siguiente: te piden una cuota de inscripción, una cuota, y así. Cuando la gente llega a caer por esta situación, pues más que nada es una situación fraudulenta, porque ya no les regresan su dinero, o hacen que compren ya sea maquillaje o que compren algún producto que después o posteriormente van a vender. Entonces, el caso del Partido Verde Ecologista de México exhorta en ese sentido a que las autoridades pongan la debida atención y que se cumpla con lo siguiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Con fundamento en los artículos 151, 152 y más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 121 del Reglamento Interior, por los artículos 177, 178, 179 y demás relativos y aplicables, se pone en discusión el siguiente punto de acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica, misma que está abierta durante un minuto. ¿Falta algún diputado por votar? El resultado, le pido a la área técnica que pueda cerrar la votación. El resultado de la votación es 40 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad en todos sus términos, de acuerdo con el referido. Empiece la minuta de decreto a los acuerdos correspondientes. Ya no tengo les pido de la manera más atenta a todos que no abandonemos el salón de plenos, por favor, ya que en este momento se procederá a la entrega de los reconocimientos
a los jóvenes Elvis Villa Solano y Oscar Bravo Gervasio, estudiantes del CECITEC de Huitzingo, Puebla, quienes obtuvieron el primer lugar en la Feria de Ciencias de Milán, Italia. Para tal efecto, se debe la palabra a la diputada. Vamos a dar por clausurado la sesión y nos vamos a los reconocimientos. No habiendo más intervenciones y terminando los asuntos del orden del día, invito a todos los presentes a ponerse de pie para hacer la declaratoria de clausura. La 58ª legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla declara clausurado el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al tercer año de su ejercicio legal. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Cedemos el uso de la palabra a la diputada María Fernanda, por favor. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, muchas gracias por su asistencia. Agradezco la presencia del director general de apoyos a la educación media superior, el doctor Álvarez Barragán, en representación del secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, al director general del Instituto Poblano de la Juventud, el ingeniero Guillermo Almazán Smith, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, el doctor Norberto Cervantes Contreras, a la directora del CECIN del plantel de Huitzingo, maestra Teresa Luna Barragán, a los medios de comunicación y demás asistentes que nos acompañan. Hace casi un siglo, México no figuraba en certámenes internacionales de tipo científico o deportivo. Prevalecía una mentalidad predispuesta al fracaso y al demérito. Ahora, las nuevas generaciones han dejado atrás esta actitud derrotista y comienzan a creer en el talento y la perseverancia se traducen en éxitos. Hoy los jóvenes mexicanos representan dignamente a nuestro país y para muestra, la historia que hoy nos reúne en esta ceremonia. El mes de mayo del año en curso se celebró la Feria de los Jóvenes y la Ciencia en Milán, Italia. Por primera vez, México obtuvo el triunfo por encima de las representaciones de Japón, China y Estados Unidos, con un proyecto presentado por Elvis Villa Solano y Oscar Bravo Gervasio, dos jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, plantel de Huitzingo. Para llegar a Italia, primero ganaron el concurso de su colegio, luego uno regional y uno nacional de los CECITES. También ganaron la Expociencia Regional, que organiza el Movimiento Internacional para el Recreo Científico, Técnico y finalmente la Expociencia Nacional, que les dio pase al certamen europeo. Fue el talento de estos dos jóvenes lo que permitió que su interés por jugarle una broma a su maestra rebasara por mucho el ingenio de la mayoría de los estudiantes de su edad y diera como resultado la creación de un sofisticado dispositivo que, al ser colocado en un aparato eléctrico, permite encenderlo y apagarlo con una llamada telefónica. Estos dos jóvenes no permitieron que las carencias económicas familiares los desanimaran de llevar este exitoso proyecto hasta el final. Por ello, consideré que merecían ser reconocidos, no solo por su talento, también por su tenacidad, y el pasado 6 de junio lo manifesté con un punto de acuerdo, que mis compañeros diputados aprobaron por unanimidad, lo cual agradezco. Quiero destacar la variada asesoría de su profesor Ismael Zafra y el apoyo económico de la comunidad estudiantil de su escuela, pues fueron elementos indispensables para poder llegar a la competencia internacional. De acuerdo a cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestro país existen 12,000 científicos, de los cuales solo el 10% son jóvenes. Esto nos demuestra que hay un gran pendiente en las políticas públicas para acercar a la juventud mexicana a las ciencias y premiar a aquellos cuya vocación les guía por ese sendero, otorgándoles estímulos, becas y reconocimientos. Esto permitiría que cuenten con las oportunidades adecuadas para su desarrollo y crecimiento, previniendo con dichas acciones la fuga de talentos. En aras de abonar a ello, compañeros diputados, se les ha hecho entrega de un díptico informativo referente a los proyectos exitosos elaborados por estudiantes de los diferentes planteles de CECITE, Chicahuapan, Guadalupe, Victoria, Magdalena, Tecamachalco y Tehuitzingo, para que no se dejen a un lado y se les tome en cuenta, motivándolos a seguir con su estudio e ingenio a través de estímulos y reconocimientos. Como el día de hoy, los dos de honorable Congreso del Estado de Puebla otorga a Elvis Villa Solano y a Oscar Barro Gervasio, estudiantes del CECITE de Huitzingo, el merecido reconocimiento como
proceder a dar los reconocimientos a estos jóvenes ilustres. No teniendo más asuntos, yo de verdad les agradezco muchísimo a todos los compañeros, compañeras y compañeros por estos 6 meses aquí a la presidencia del Congreso. Le agradezco absolutamente a todas las áreas jurídicas, técnicas, al secretario, a todo el personal del Congreso, muchísimas gracias, a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, gracias por estos 6 años. Eso es todo.